muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el panel número 1, titulado La organización de las elecciones y la rendición de cuentas. Y este panel está conformado por la doctora Fabiola Navarro Luna. Ella es coordinadora del Observatorio contra la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También está con nosotros el doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz. Él es catedrático e investigador de la UNAM. También está con nosotros el doctor Daniel Márquez Gómez, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y este panel está moderado por por la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella es comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Pero, bueno, sí, un aplausito. Les voy a compartir un poco la historia de la maestra Elsa Viviana. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuenta con maestrías en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública con mención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Desempeñó los cargos de Contraloría General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de este tribunal. Es asesora y secretaria técnica de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Ha participado en diversos foros de transparencia, protección de datos personales y archivos, tanto en la República Mexicana como a nivel internacional. También, entre otras cosas, es asociada del Instituto Nacional de Administración Pública, donde fue integrante coordinadora de las comisiones de estatutos y reglamentos de transparencia y rendición de cuentas, y también participa habitualmente en programas de radio y televisión como especialista en la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. También ha contribuido con artículos en revistas y otras publicaciones en materia de género. Ella va a moderar este panel. Maestra, gracias y comenzamos. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos por acompañarnos esta mañana. Desde luego que agradezco su presencia, porque ustedes son los que engalanan este tipo de foros, porque permiten el intercambio de ideas y bueno, pues eso es muy grato. Muchas gracias a todos ustedes por permanecer y por estar aquí esta mañana, y desde luego que también agradecemos al instituto, a los dos institutos, al Instituto Electoral por estas ideas que además encabezadas siempre en los temas de transparencia por la comisionada Gabriela Williams, pues es un honor poder participar. Se agradece a todos los integrantes también del instituto que nos consideren para poder venir esta mañana a charlar con ustedes y en este escenario, en este foro que me encanta, que es el del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias al instituto también por invitarnos y pues desde luego por prestarnos a tres excelentes catedráticos que tenemos hoy esta mañana, que me acompañan y que a quien también les agradezco mucho que estén esta mañana intercambiando estas ideas con todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad es muy grato siempre para mí estar en la universidad, en cualquiera de los escenarios, me enriquece y estoy segura que esta mañana también será igual de enriquecedora para todos ustedes. Voy a tratar de dar algunas ideas al principio. Desde luego, pues yo no puedo decir como experta, más bien como un poco conocedora del tema de transparencia, que es tan amplio, ¿no? Me complace mucho ver que este tema es transversal, que es un tema transversal, que es un tema en el que convergen todas las demás materias y todos los demás temas. Estoy convencida igualmente que la democracia con la transparencia van de la mano. En un país donde la gente conoce, está informada, sabe, pero además el gobierno procura proporcionarle esa información, cuanto más en ejercicios de rendición de cuentas, todo esto fomenta a que la ciudadanía esté informada, a que la ciudadanía sepa
qué está pasando, se involucre y participe, de tal manera que la democracia se hace una realidad, se vuelve realmente algo que genera confianza, que genera un entorno en el que todo el mundo se siente escuchado, en el que todo el mundo siente que participa además con conocimiento, y esto abona a legitimar a cualquiera que detente el poder. Por eso para mí la democracia y la transparencia van, como muchos otros temas, de la mano, ¿no? Como dice la presentación que me hicieron llegar, el tema de la transparencia y rendición de cuentas es fundamental por el entramado de reformas que se han generado en los últimos tiempos. Proporcionar información a la ciudadanía sobre los asuntos públicos y sobre el quehacer y desempeño gubernamental se ha convertido en una condición indispensable en las democracias contemporáneas. Implementar políticas de transparencia no es fácil, y menos cuando funcionan, no nos gustan. Últimamente se dice que la transparencia no funciona. Yo creo que sí. Se dice que la transparencia no funciona porque ahora tenemos más corrupción. No, yo creo que siempre hemos tenido mucha corrupción, pero con el tema de la transparencia ahora se evidencia más. Y esa es la mejor prueba de que la transparencia funciona. Por eso inyectarle a las políticas de transparencia, a las políticas de acceso a la información, recursos, decisiones para que funcionen, luego no gusta. Y ese es para mí, creo que uno de los principales desafíos. Y la ciudadanía lo tiene considerando que no debe perder, no debe dejar que se pierda este bastión, esta posibilidad de tener voz, de ser escuchado, pero sobre todo de ser informado. Como yo no soy la que expone esta mañana, sino simplemente me tocaba dar una breve introducción, este sería el preámbulo para presentarles. Voy a ir en el orden en el que me pidieron y me dijeron que por género pusiera un hombre, una mujer y un nombre. Entonces así será, y si me permiten voy a presentar, rápidamente leo una semblanza muy breve de sus currículums tan amplios de quienes me acompañan hoy en la mañana en esta mesa, para después dar oportunidad a que sean ellos los que se adueñen del micrófono y expongan, como ya los he escuchado muchas veces, brillantemente lo que les van a decir esta mañana. Es así que procedo a presentar a Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz. Él es doctor en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se encuentra incorporado al Centro de Estudios sobre la Democracia y las Elecciones de la UAM, y desde 2003 es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de interés están vinculadas a Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Gobernanza Electoral. Enseguida daré el uso de la voz también a la doctora Fabiola Navarro. Ella es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Justicia Electoral y licenciada en Derecho. Académica de este instituto, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y estudia el derecho electoral, el derecho a la información, los mecanismos de rendición de cuentas y actos de corrupción. Es coautora de múltiples obras, entre otras Corrupción en México, Percepción, Prácticas y Sentido Ético en los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, y Transparencia y Acceso a la Información en el INE y en los partidos políticos 2003-2016, entre otras publicaciones. Y finalmente, daré el uso de la voz también al maestro Daniel Márquez Gómez. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber estudiado filosofía en esta misma casa de estudios. Entre sus actividades profesionales destaca el litigio en diversas materias jurídicas y el servicio público en la Delegación Cuauhtémoc, en la Secretaría de la Contraloría, en la Dirección General de Prevención y Adaptación Social, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la entonces Asamblea Legislativa, en la Contraloría General del Distrito Federal, así como ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior como la Universidad Latina, la Universidad Iberoamericana, en los campus Puebla y León, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad La Salle, entre muchas otras más.
ha ocupado cargos administrativos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en este instituto y en muchas otras dependencias como la Defensoría de los Derechos Universitarios, como defensor adjunto, entre muchas otras actividades. Quisiera platicarles rápidamente la dinámica. Yo no uso papelitos, ¿no? De acuerdo con los tiempos, tenemos 12 minutos para exponer, ¿sí? Y voy a poner un crono, este aparatito, y de repente suena. No vayan a creer que es alguien que me está llamando, no, es simplemente que su tiempo se acabó, como dicen en la piñata. Entonces, cuando suena, tienen un minutito para cerrar, y así yo no les estoy pasando papelitos que luego muchas veces interrumpen su idea. Obviamente cuando suene la alarmita, ustedes pueden cerrar la idea, obviamente no con otros 12 minutos, pero sí un ratito ahí para poder cerrar su idea sin que yo tenga que estarles interrumpiendo para cronometrarles el tiempo. Esa sería la dinámica de esta mañana, y cedo el uso de la voz a ustedes con el mucho gusto de escucharles, con el agrado de estar aquí, y nuevamente reiterar todos los agradecimientos que hice al principio a todas las instituciones convocantes, a mi amiga Gaby que está aquí, gracias Gaby, y a todos los del instituto, los compañeros del Instituto Electoral, que lo siento como compañeros hermanos del Info. Muchas gracias a todos, y adelante por favor, maestro Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, con tu tiempo. Gracias. Ay, perdón, un aplauso por favor para todos. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias por la gentil invitación al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, comisionada, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre, como decía la comisionada, es muy grato estar aquí en casa, en la universidad. Muchas gracias a la comisionada Elsa Viviana Peralta, muchas gracias, doctora Fabiola Navarro, muchas gracias, doctor Daniel Márquez, me siento muy contento por compartir esta mesa con ustedes. Se intitula La organización de las elecciones y la rendición de cuentas. Yo lo quise circunscribir al caso mexicano, señalando lo siguiente. Estos dos elementos tienen encuentros diacrónicos. Es decir, no necesariamente la organización de las elecciones ha caminado dentro del sistema político mexicano de la mano con la rendición de cuentas. Parece ser que son dos elementos que, si bien es cierto, están presentes dentro de la dinámica institucional, dentro de los sistemas jurídicos, no necesariamente han caminado por la misma vía. Se han encontrado en el camino, sí, pero no necesariamente en la misma marcha y en los mismos momentos y bajo el mismo diseño institucional. Bajo esta perspectiva, esta participación plantea que la organización de las elecciones se presenta como una variable dependiente y la rendición de cuentas se establece como una variable independiente. Se parte de la siguiente premisa: para que exista una óptima organización de los comicios, se requiere que exista rendición de cuentas. Si bien es cierto, esta no es la única variable explicativa del éxito de la organización de las elecciones, también es cierto que en las democracias contemporáneas no se pudiera explicar el éxito o la adecuada celebración de comicios sin que esté presente la rendición de cuentas. Bajo esta perspectiva, el argumento central de esta participación intentará advertir que las variables tienen vínculos indisolubles para que el caso del sistema político mexicano, como les señalaba, ha caminado por lógicas políticas y jurídicas diferentes. Las elecciones son un elemento central de las democracias contemporáneas. Permiten generar representación política, legalidad y legitimidad en la construcción de los gobiernos, en tanto que la rendición de cuentas es un instrumento de control que permite que los objetivos con que deben cumplir esas instituciones y también ciertos actores políticos dentro del esquema de gobernanza electoral se satisfagan, en tanto que estas instituciones y estos actores ponen de relieve con claridad cuáles son sus actuaciones, qué es lo que hacen, en qué dirigen sus acciones y en qué caminan sus recursos en sentido amplio. Las instituciones encargadas de la gestión electoral tienen la obligación de informar y justificar sus acciones, las cuales, si se detectan irregularidades, deben investigarse y en su caso sancionarse. En términos de Schindler, deberá existir un acto voluntario. No obstante, en las democracias que están en proceso de consolidación, en las democracias emergentes, este no es una tarea necesariamente que se ha presentado como voluntaria.
Más bien, pareciera ser que es un empuje, es una obligación que viene desde el marco constitucional, desde el marco legal y dentro de las instituciones. La tarea de la construcción democrática en la relación con la rendición de cuentas parece ser que para distintos actores políticos ha sido más una obligación, un acto vinculante, que un acto realmente que los actores quieran cumplir motu propio con él. En este sentido, el acceso a la información, la justificación de las acciones y la imposición de castigos son dimensiones de la rendición de cuentas que requieren ser instrumentalizados para ser efectivos. La rendición de cuentas es un mecanismo social, un arreglo institucional en el que los distintos agentes tienen que rendir cuentas, fundamentalmente ante los distintos actores. Me retomo la idea de Guillermo O'Donnell, tanto una rendición de cuentas en términos verticales como una rendición de cuentas en términos horizontales. ¿Qué pasó o qué ha pasado en el sistema político mexicano? Y voy a hacer una pequeña narración y me haré la siguiente pregunta y trataré de contestarla. En una primera ola de modificaciones electorales, ¿en qué criterio se puso el acento para favorecer elecciones con confianza? Desde mi punto de vista, en el criterio político y en el institucional. El diseño institucional de las organizaciones en las elecciones en México ha sufrido diversas mudanzas a lo largo de las últimas décadas. Pasamos del control desde el gobierno a un control con margen de influencia del gobierno, a una organización de los comicios bajo un esquema donde se retiró al gobierno de la organización y vigilancia de las elecciones, para pasar a un modelo que genera contrapesos exógenos, pero con anclajes inevitables en sede política. En este sentido, los diversos actores políticos se preocuparon porque el árbitro, la parte de la gestión administrativa de las elecciones, fuera una institución que no perteneciera al gobierno, en sentido amplio. Sin embargo, esa misma idea de lejanía institucional no se replicó en otras esferas de la gestión electoral. La reforma de 1996 colocó una pieza fuera del espacio de acción gubernamental y otra pieza dentro del diseño institucional clásico de la división de poderes. La parte jurisdiccional quedó subsumida, estamos hablando de nivel federal, bajo un tribunal especializado dentro del Poder Judicial de la Federación, y el IFE, hoy INE, quedó como una entidad autónoma en términos constitucionales. Este diseño por el que se optó no necesariamente ha estado ausente de problemas en cuanto a su conformación y funcionamiento. Si bien es cierto, se logró generar un organismo autónomo para la organización de las elecciones, su designación estaba y sigue estando en manos de partidos políticos. Situación que, si bien es cierto, en un momento ha logrado resistir los embates de las fuerzas políticas, no ha estado exento de cuestionamientos por la legitimidad de su integración. Solo me gustaría recordar, por ejemplo, la conformación del Instituto Federal Electoral en 2003 o diversas decisiones que ha tomado el IFE, hoy INE, que no han compartido necesariamente los actores políticos. En este sentido, parece ser, si bien la confianza en el árbitro de las elecciones se ha recargado en el diseño institucional, paralelamente también ha jugado un papel esencial la personalidad y el comportamiento de los integrantes de los órganos electorales en la percepción de partidos políticos y ciudadanía, lo que nos lleva a identificar que, a pesar de diversas reformas que hemos tenido dentro del sistema constitucional y legal, que ha tenido como objetivo blindar las elecciones y así favorecer todos estos principios de los que habla la Constitución vía el artículo 41 constitucional, el énfasis, y aquí me gustaría destacar esta parte, en los personalismos sigue siendo una pieza clave en las dinámicas electorales, ya que lo cierto es que los jugadores, por un asunto estratégico, por una negativa a cumplir con las reglas o por alguna otra cuestión, sistemáticamente han decidido violentar las reformas y las reglas electorales. Solo hay que observar las diversas multas que ha impuesto el IFE, INE, por malas prácticas de los partidos políticos, candidatos u otros agentes. Es decir, los actores que en sede legislativa son los que han hecho las reglas y son los que al final del día han colocado al árbitro colegiado electoral, deciden romper las reglas que se han dado. Segunda pregunta que trataré de contestar. En un segundo momento de modificaciones electorales, ¿en qué criterio se ha puesto énfasis? Desde mi punto de vista, en una segunda etapa, en la fiscalización de las actividades en los recursos. Como se puede advertir, desde la reforma de 1993 se incorporaron, entre otros cambios, las primeras regulaciones en materia de financiamiento público y fiscalización de recursos de partidos políticos.
No obstante, derivado de la participación tanto del órgano administrativo como jurisdiccional de las funciones electorales, en los primeros lustros de este siglo tenemos ejemplos significativos de comportamiento anómalo de jugadores políticos, con consecuencias muy importantes dentro del sistema político. Valga recordar asuntos como Pemex Gate, asuntos como Amigos de Fox, que tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional tuvieron consecuencias importantes. Sin embargo, parece ser que estas consecuencias no tuvieron las repercusiones tan severas que pudieran haber esperado ciertos actores políticos en la arena. Por ejemplo, como tendría que ver con la pérdida del registro o con la pérdida de un triunfo que se hubiera obtenido en términos electorales. Si bien es cierto, el diseño institucional no orillaba para ello, también es cierto que había una inconformidad importante por el comportamiento anómalo de estos actores políticos. Un avance en el terreno de la vigilancia fue en la reforma de 2007. Incluyó la fiscalización de los recursos de los partidos políticos en campañas y precampañas, ello acompañado de un denso cuerpo de sanciones. Se creó una unidad de fiscalización, así como el establecimiento de una Contraloría General con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y los egresos para el instituto. Para 2014 se volvieron a realizar cambios electorales. Se indicó desde el cuerpo constitucional el máximo de aportaciones de militantes, simpatizantes, procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia durante la campaña y origen de todos los recursos, así como las sanciones que se tenían que imponer. Como podemos también recordar, hubo un cambio de la reforma de 2007 a la reforma de 2014 en la figura del procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador pasa de ser un asunto que le competía al Instituto Federal Electoral y luego vía recurso de apelación se iba a sede jurisdiccional a ahora ser una tarea de investigación primaria, en su caso sanción desde la parte administrativa y luego ya trasladarlo a la parte jurisdiccional. El instituto puede imponer, entre otras medidas cautelares, ordenar, suspender, cancelar de inmediata transmisión de radio y televisión, de conformidad como se estableciera en la ley. Se establece un titular de Contraloría General del instituto designado por la propia Cámara de Diputados. Aquí me gustaría hacer un énfasis en, no obstante estos cambios al diseño institucional sobre el uso de recursos indebidos, para que tuviera consecuencias más allá de la parte económica o de las administraciones, se estableció también en esta reforma de 2014 un sistema de nulidades señalada desde el propio artículo 41 constitucional. Y destacaría dos: el haberse excedido en gastos de campaña y el que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Esto se vuelve muy importante porque las consecuencias en el orden de lo sustantivo parece ser que es lo que los distintos actores querían poner. En el último punto, en 2015 también se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cuestiones, establece como sujetos obligados a órganos autónomos y partidos políticos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. En ese mismo 2015 se publica una reforma constitucional que señala que el INE contaría con un órgano interno de control y tendría a su cargo autonomía técnica y de fiscalización. ¿Qué es lo que entonces tenemos tratando de juntar las dos variables que anuncié desde un principio? Parece ser que hay una preocupación fundamental del sistema político mexicano vinculado a realizar acciones tendentes a favorecer la rendición de cuentas como motor de la consolidación democrática. Sin embargo, parece ser que todo este diseño institucional todavía tiene algunos déficits que tendrían que acompañarse, por ejemplo, con el asunto de la impunidad. El tema de la impunidad creo que es un asunto muy relevante en términos no solo de las decisiones que realiza o que toma el órgano administrativo electoral o los órganos jurisdiccionales, sino dentro de la percepción de la ciudadanía. Parece ser que a pesar de toda esta arquitectura robusta de los ciudadanos, existe una percepción por parte de estos de que no hay consecuencias graves o no hay consecuencias severas. Estoy por terminar. Simplemente terminaría con lo siguiente. La relación entre estos sujetos, instituciones, ya sea instituciones electorales o incluso los propios partidos políticos, con el tema de la rendición de cuentas es un tanto compleja. ¿Por qué se vuelve compleja? Porque a todas las personas pues no nos gusta que nos estén revisando, no nos agrada que nos estén verificando qué es lo que hacemos, cómo hacemos, en qué gastamos nuestro dinero, en qué gastamos nuestros recursos. La obligación en términos de
rendición de cuentas señala todo lo contrario. Sí tienes que transparentar la información, sí tienes que señalar todas y cada una de tus acciones. Si no se logra esto desde las instituciones, entonces estaremos en un gran déficit democrático. Muchas gracias. Gracias, maestro. Voy a bajarle un poquito el volumen porque creo que todos nos asustamos, ¿verdad? Muchas gracias y perdón, siempre la labor del moderador es esa, ser el que tiene que cortar las muy buenas ideas, como las que en esta mañana tú nos has ilustrado con algunas percepciones, ¿no? Sobre todo concepciones sobre elecciones y rendición de cuentas. Bueno, me encanta esta idea de rendición de cuentas, porque creo yo que uno de los principales desafíos en este tema es en la materia electoral. Hay muchas cosas que hay que abarcar, particularmente estos dos temas: los gastos de campaña, los recursos de terceros y la transparencia electoral, de verdad. Pero bueno, muchas gracias, maestro Edwin Huitláhuac. Cedo ahora el uso de la voz a la doctora Fabiola Navarro para que nos haga su exposición. Muchas gracias, Fabi, es un gusto volverte a ver. Gracias. Muchas gracias, comisionada. El gusto es mío y como soy la primera del instituto, no es cierto, les iba a decir bienvenidos, pero bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctora María del Pilar y doctor César Astudillo, así como a las instituciones convocantes, Instituto Electoral de la Ciudad de México y de Transparencia de la Ciudad de México. Creo que me puso muy de buenas el tema del evento, porque creo que a pesar de que son uno de los temas de los que seguimos hablando, sigue habiendo muchas áreas todavía por explorar. Y estas dos áreas que vinculan al panel, que es organización de las elecciones y rendición de cuentas, se suelen tratar de manera separada, y entonces creo que es una buena ocasión, porque cada vez más, como ya lo dijo antes el doctor Edwin, es necesario entender por qué van juntas y por qué una consolida a la otra. Yo quisiera primero compartir unas ideas en torno a la democracia, porque este concepto, como el de corrupción, son conceptos tan grandes, ¿no? Estos conceptos paraguas polisémicos que aluden a muchas cosas distintas al mismo tiempo y que los vamos repitiendo y que parece que se van desgastando conforme a su uso, y sin embargo en aquellos lugares en donde no se le tiene, se le desea, y en aquellos en los cuales ya se considera que se tiene en algún grado, se le a veces subestima o se le desprecia. Y para esto me gusta utilizar algunas ideas de Carlo Galli, que él es un profesor italiano, un estudioso del pensamiento político contemporáneo, que escribió hace poquitos años un libro que se llama El malestar con la democracia, para hablar de las instituciones políticas y de la realidad social. Y él afirma que el malestar con la democracia es doble. En primer lugar, es subjetivo, porque tiene que ver con las personas, con los ciudadanos, que se manifiesta como un desafecto, como una indiferencia cotidiana hacia la democracia, o bien como una repulsa rabiosa. Pero también es un malestar objetivo, estructural. Nace de la inadecuación de la democracia, de sus instituciones, para mantener sus propias promesas y para estar a la altura de los objetivos humanísticos, para otorgar a todas las personas igual libertad, iguales derechos e igual dignidad. Y estas ideas son muy poderosas, porque cuando inició lo que se conoce como la tercera ola en materia electoral, pues una de las mayores aspiraciones era transformar la vida de las personas. Nuestra Constitución, aunque tiene otro camino evolutivo, establece que la democracia es en sí misma un modo de vida. Y aunque los presupuestos lógicos y los valores de la democracia no son, sigo utilizando las ideas de Carlo Galli, no son abiertamente impugnadas como valores, lo cierto es que a menudo sí se cuestionan las reglas y las instituciones. Y esto tiene que ver, y yo coincido con lo que decía también el doctor Edwin, más
con las personas que con las instituciones en sí mismas, con sus propios méritos normativos y organizacionales, ¿no? Y bueno, esto lo que equivale a decir es que aunque estén presentes en algunas sociedades los prerequisitos de la democracia, pues esta, dice este autor, no retoma el vuelo, no emociona, ¿no? Y entonces hay un permanente reclamo y cuestionamiento de si la democracia es o no la mejor alternativa. Pero al mismo tiempo, como les decía al inicio de mi participación, en el mismo tiempo, o sea, en el mismo año, en el mismo siglo, en aquellos lugares en donde no existe, se le desea, se le invoca, pese a toda la experiencia que tenemos cuando vemos en perspectiva comparada a nuestros países, ¿no? Y en donde la tenemos, y tenemos evidencia para afirmar que la tenemos con instituciones sólidas, robustas, con derechos, con garantías, con mecanismos de exigencia, pues muchas veces va perdiendo el entusiasmo. Y se habla de una nueva generación de reformas estructurales, queriendo decir con eso que hay que borrar lo que hay, lo que tenemos y empezar de nuevo. Y entonces hablar del malestar con la democracia constituye una ocasión para intentar entender qué es lo que queremos decir con democracia. Y siguiendo, y termino con Carlo, él dice que lo que es importante considerar es que no puede existir una sociedad democrática con un pensamiento único o sin pensamiento. La democracia no es estandarización y no es homologación de ideas, y no anula la participación y la expresión de la sociedad en mecanismos o en formas distintas que en las urnas. Las urnas, el sufragio, es una de las tantas formas que la democracia como alternativa de sistema político o de gobierno o de gobernanza debe permitir a las personas elegir en condiciones de paz y de certeza. Y en ese sentido, pues ya pasaría a la parte de organización de las elecciones, que además me gusta mucho. Trabajé 6 años en el Instituto Federal Electoral y justo me tocó participar en toda la discusión de la reforma que llevó a su transformación, y para dejarla en lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral. Porque creo que es necesario regresar varias veces al siglo XIX para comparar en perspectiva con el siglo XXI lo que hemos avanzado, y entonces a partir de reconocer lo que ha funcionado y lo que es distinto, entonces sí pasar, aunque sé que no va a ser en esta mesa, pero a mí me gustaría, si lo logro, tocar algo en relación a los desafíos con la democracia y la transparencia, que es el tema global del evento. Yo creo que es importante reconocer que las 3 reformas que inician en 1977, que es cuando inicia todo este largo proceso de transición democrática, esa junto con la de 86 y 90, logran que transitemos de un sistema de partido hegemónico que es mucho más que eso. Hay una fusión entre gobierno y partido y un cierre para a la puerta para que otras expresiones políticas participen. Y pese a eso, en este país, desde el siglo pasado, tenemos elecciones periódicas, ordenadas, pacíficas, y dirán, ¿y 2006? Aún así, donde se logra, por la vía del procedimiento que establece la Constitución y las leyes, hacer la renovación de las autoridades electorales. Y esto no debe ser poca cosa, sobre todo cuando volteamos a ver a América Latina, a países de la región, ¿no? En México, en todo este tránsito, no hemos tenido golpes de Estado ni dictaduras, y ha sido por la vía de las elecciones por las cuales se han logrado importantes conquistas. Entonces, el siglo XIX nos permite, el siglo XIX en estas 3 reformas que mencionaba, 77, 86, 87 y 90, que es la que crea al IFE y luego la que lo perfecciona en el 96, sí logran establecer lo que hoy es un andamiaje muy sólido de autoridades electorales que dan confianza.
Y esta confianza permite que los motivos de impugnación de la competencia sean distintos. Es cierto también que las reformas de estos años gradualmente permiten incorporar permiten que se incorporen cada vez más a la competencia nuevas expresiones políticas distintas a las hegemónicas. Y aunque es cierto que todavía se mantiene por parte del PRI y su mayoría hasta 1997 esta tentación y esta inercia de acomodarse las cosas de tal manera que ellos siguieran teniendo el control, en algún punto esto ya no es así. A partir del siglo siguiente, de este siglo, lo que tenemos son elecciones más competidas. Ya no es desconfianza a las autoridades, aunque es cierto que forman parte de las impugnaciones o de las descalificaciones que se hacen, pero hasta que no se ganan las elecciones, ¿no? Forma parte como del argumento postelectoral. Y bueno, esto tiene también que ver con la segunda parte, con cómo rinden cuentas. Y ahora habría que distinguir las autoridades electorales desde su creación a partir de estas leyes, sobre todo de la de 90 y 96, rinden cuentas de manera permanente. Son prácticamente urnas de cristal, tienen adentro en prácticamente todas sus comisiones y comités importantes a los partidos políticos, que mutuamente ejercen controles y que están cuestionando qué es lo que hace. Desde la perspectiva legal electoral, pues rinde cuentas también a través de las resoluciones y las decisiones que toma, y de estas conocen autoridades jurisdiccionales. Y sobre el manejo de los recursos también rinde cuentas. Como ya lo decían, pues existe una Contraloría, hoy órgano de control interno con motivo de la reforma del 2014, pero la Contraloría ya existía, incluso en algún momento llegó a encausar a consejeros electorales, considerando que se habían excedido o habían hecho de manera indebida su función. Y los partidos políticos, pues también ellos rinden cuentas a través de muchas maneras, ¿no? Para la red de conocimientos electorales, la rendición de cuentas es un aspecto importante de la integridad electoral, y rinden cuentas ante los electores y ante las autoridades. También ya se decía, en la parte de control y sobre el manejo y adecuado uso de los recursos públicos, tenemos en este rango de tiempo del que les estoy platicando, de 1997 a la fecha, 9 importantes reformas en materia de financiamiento y 5 en materia de fiscalización. Cada vez son más y más severos los controles. Pasamos del 94C, en el año 94 se fiscalizaba un porcentaje muy pequeño aleatorio de los informes que presentaban los partidos políticos. Hoy se hace fiscalización en tiempo real, existe obligación de presentar muchos informes. Estos movimientos también en la unidad de fiscalización pues no han sido tampoco casuales. O espontáneos, y no han buscado tampoco, no han antepuesto privilegiar la función técnica. Han sido también reacciones de los partidos políticos por el enojo de los resultados que han tenido en las urnas. Y entonces por eso en el 2000, con la reforma constitucional de noviembre del 2007, dijeron no, mejor sacamos la función de fiscalización del Consejo General y que sea una unidad técnica. Y luego, después de los resultados del 2012, sobre todo los presidenciales, que si se acuerdan, los dos motivos principales de inconformidad de parte del candidato de la Alianza por el Bien de Todos fue que hubo un uso abusivo de recursos ilícitos, y por eso se introdujeron estas otras dos causales de nulidad. Y entonces, otra vez, mejor que no sea la unidad técnica de fiscalización la que se encargue de hacer los dictámenes, porque tiene mucho poder, y mejor que la función regrese al Consejo General, donde los consejeros son nombrados por los partidos políticos. Y así estamos, y yo creo que uno de los retos, ya nada más lo apunto de manera muy rápida, está precisamente ahí, no en las instituciones formales que ya tenemos, sino en la capacidad que se tenga de poder transformar el comportamiento de los actores políticos. El problema no está en el dinero que puede fiscalizar la autoridad electoral, el problema está en el uso y en el curso del dinero que va en efectivo, que no se bancariza,
que es muy difícil establecer las rutas del dinero y que por tanto no pueden ser fiscalizados por el instituto. A nivel de autoridades jurisdiccionales también creo que hace falta utilizar todas estas nuevas herramientas, porque pues ya no da tiempo, pero si diera tiempo les platicaría de cómo se manejó y resolvió el fideicomiso de Morena, por el cual manejó cerca de 100 millones de pesos a través de un fideicomiso del cual ni siquiera se puso a disposición información sobre sus beneficiarios. Muchas gracias por su atención. Digo, cuando la cosa se pone buena hay que cortar. Y no estoy ejerciendo ningún acto de ese tipo, simplemente es el tiempo. Es el tiempo. Yo encantada de la vida y creo que ustedes también pasaríamos la mañana aquí hablando de muchas cosas que creo que necesitamos analizar. Muchísimas gracias, doctora. Y cedo el uso de la voz ahora al doctor Daniel Márquez para que nos haga su exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores del evento, a el Instituto Electoral de la Ciudad de México y al Instituto de Transparencia, también de esta entidad federativa. Es un logro superlativo el abrir espacios de debate vinculados a temáticas que hoy por sus características parecen encontrarse en un proceso bastante significativo de transformación. También mi agradecimiento a la generosa presentación de la maestra Elsa Viviana y por supuesto mi reconocimiento al doctor Edwin y a la doctora Fabiola por la calidad de sus exposiciones. Quizás no puedo evitar mi sorpresa del ver cómo lo antiguo se vuelve tan nuevo y cómo debates que pensábamos que estaban cerrados históricamente resurgen con demasiada fuerza a lo largo del tiempo. En el siglo IV, en un libro llamado La Política, Aristóteles ya nos alertaba sobre el proceso asociado a la politeia, sobre todo el tema de la elección de los magistrados y sus límites. Algo que yo he guardado en la memoria es el papel que se le asignaba al ciudadano como un constructor de institucionalidad, considerado en las dos dimensiones del poder, en la dimensión del poder privado y del poder público, y considerando al ciudadano precisamente como este individuo que ejercía en la sociedad un poder de mando y obediencia. Hay un cuestionamiento que no puedo resolver en torno a qué papel tenía el ciudadano. En la traducción de Gredos de La Política se dice que el ciudadano sustantivamente lo que hacía era elegir a los gobernantes, y se destaca también que este ciudadano participaba en la judicatura, o sea, realizaba el juicio de lo que los gobernantes hacían. En la traducción que hace Gómez Robledo se afirma o se sostiene que el ciudadano, como no tenía ningún otro poder, se le asignaba la elección de los gobernantes y se le pedía a su vez que ejerciera el derecho de pedirles cuentas de su gestión. Cuando analizamos lo que hacía el Justicia Mayor de Aragón, encontramos una frase que es característica de ciertos espacios del derecho medieval y sobre todo aquello que se relaciona con las Cartas Puebla y los análisis que hemos hecho sobre los procedimientos forales. Nos que valemos tanto como vos y juntos más que vos, os facemos rey si faces bien, si non faces bien non serás rey. Y ahí encontramos la fórmula básica de lo democrático, el contexto de las interacciones entre quien ejerce el poder y quien tiene en esta dimensión el poder de ciudadanía.
La decantación concreta de estos mecanismos se encuentra en las constituciones actuales, mientras la nacionalidad se identifica con identidades sanguíneas o territoriales, la ciudadanía está asociada al ejercicio de derechos, prerrogativas y obligaciones. Y la parte trascendente, la parte sustantiva, es el cómo entender el contexto de lo democrático y el ejercicio de la ciudadanía en lo democrático. En la oración fúnebre de Tucídides se decía que la democracia es el gobierno donde están las leyes. La democracia es un gobierno de leyes. Sin embargo, en la propia política de Aristóteles se hace una decantación y hay un giro. El giro va que ahora el gobierno de leyes ya no es el democrático, sino el gobierno aristocrático. Y la democracia termina transformándose en este espacio severamente cuestionado, porque es ni más ni menos que una de las formas en las que se pervierte la aristocracia. Recordemos que para los griegos lo aristocrático es lo mejor, aristoi es el gobierno de los mejores. La aristocracia genera este gobierno republicano y durante mucho tiempo la república va a ser la expresión de este proceso, al grado tal que en 1762, en el contrato social, Juan Jacobo Rousseau va a decir, en el apartado de la ley, que no ha existido nunca una verdadera democracia y que no existirá jamás, pues es contrario al orden natural que el mayor número gobierne y el pequeño sea gobernado. Por lo que concluye, si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, mas un gobierno tan perfecto no es propio para los hombres. Y este es un primer debate, porque la decantación de lo democrático, como lo conocemos actualmente, está asociado ni más ni menos que al discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, en donde dice, 1864, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y a partir de ahí surge esa decantación, esa forma de entender lo democrático. Cuando nuestro artículo 40 constitucional dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, hoy le agregamos laica, federal, unida por estados libres y soberanos, pero integrada en una federación, este artículo constitucional, aunado al 115, generan fuertes debates en el constituyente del 16-17, y el constituyente del 16-17 llega a una conclusión que es muy interesante. La democracia puede verse en dos dimensiones, en una dimensión territorial y en una dimensión popular. En la dimensión territorial es democrática la federación, son democráticas las entidades federativas y son democráticos los municipios. Por cierto, históricamente considerado como la escuela de democracia en nuestras naciones. Y la parte trascendente para efectos prácticos es que se alude a la democracia en su dimensión popular, entendida precisamente como este elemento que nos permite a cada uno de nosotros expresar nuestra voluntad. ¿Qué tiene que ver A con B? ¿Qué tiene que ver el tema de lo democrático con el tema electoral, con el tema de la rendición de cuentas? La politeia en la antigüedad se entendía precisamente como este mecanismo que permitía establecer las reglas para la designación de los magistrados. La democracia se entendía como la participación de los individuos en la politeia y, a su vez, el 24 de agosto de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establece el paradigma, el derecho de todo agente público, de todo ciudadano, de pedirle cuentas a cada agente público de su gestión. Sin embargo, y esta es la parte para mí trascendental, la democracia en sí misma, dado que exige la participación de la ciudadanía en la politeia,
y no en esa tontería que nos han vendido de políticas públicas, ¿sí?, sino en la politeia, entendida como el hacer de la polis, ¿sí?, es la parte más trascendente del engarce entre lo que se hace en la dimensión del cómo se gobierna, en la dimensión de el quiénes gobiernan y en la interacción de las obligaciones que tienen quienes desde el gobierno están ejerciendo sus responsabilidades a favor de todos nosotros. Y esa es la idea de mando y obediencia que engarza el tema de lo democrático. Cuando esto lo llevamos a la dimensión electoral, lo que encontramos es algo muy simple y muy básico. Lo que encontramos es a los ciudadanos participando en la elección de sus autoridades y encontramos a las autoridades sometiéndose al juicio de los ciudadanos, ¿sí? Lo demás para mí es un poco el artificio, que si un órgano interno de control, que si una instancia de fiscalización, suena muy bonito, pero algo que yo critico mucho es precisamente la problemática sustantiva del cómo la ideología nos ha ido vendiendo esta pretensión de que la rendición de cuentas se traduce exclusivamente a una labor de auditoría que realizan instancias técnicas, y entre comillas técnicas, porque la problemática sustancial de la construcción de la ideología de la auditoría como instancia de control de lo financiero surge después de la gran crisis que gesta la Gran Depresión norteamericana de la década 20-30, y ahí es donde surgen los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahí es donde se va construyendo esta gran historia de que la auditoría puede servir como una herramienta para generar la cuenta y razón de lo que se hace en los espacios de lo estrictamente financiero. No he entendido cómo esto financiero se ha acercado ahora a transformarse en la herramienta superlativa de gestión de lo ciudadano, de la politeia. Yo les podría decir, por ejemplo, que Felipe González sostiene que la democracia es una manera de organizar la convivencia para que los gobiernos sean gobiernos representativos, y para él la democracia no garantiza el buen gobierno, lo único que garantiza es que podemos echar al gobierno que no nos gusta. Pero también dice algo que debería darnos un poco de luz en torno a la reflexión. Nosotros tenemos un contencioso electoral y en ocasiones vemos lo que emerge de ese contencioso electoral, lo debatimos, estamos en desacuerdo. El propio Felipe González dice que la política fracasa cuando se judicializa. Llevamos a los tribunales lo que no conseguimos validar en las urnas, en el debate parlamentario o en el diálogo para encontrar consensos básicos. Y quizás la gran problemática es, ¿para qué sirve la democracia? Si solamente, como dice Felipe González, solo nos ayuda a aceptar gobiernos buenos o gobiernos malos, según lo deseemos, y a echar a aquellos que no nos gustan, ¿cuál sería su utilidad? Un filósofo, Popper, y cierro con esto, ¿sí?, en un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, dice que el nuevo problema de la política se centra en esta pregunta: ¿de qué forma debemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño? Y creo que ese es el problema real de lo político. El problema real de lo político es entender hasta dónde los instrumentos, los mecanismos de los que hacemos uso nos pueden llevar precisamente a la política como el hacer del hombre que afecta y nos involucra a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Tus reflexiones nos dejan muchísimo que pensar. Y creo que sí,
Para muestra un botón, vean toda la cantidad de preguntas que nos hicieron llegar ahorita. Yo quisiera, las voy a leer rápidamente todas para generar la idea, ¿no?, en la cabeza de cada uno de ustedes, y desafortunadamente en 2 minutitos tratar de concentrar aquello que ustedes consideren con la finalidad. Bueno, 3, ¿puedo tomarme 3? ¿Sí? Bueno, 3 minutitos, ¿no? Para poder englobar una respuesta, que yo sé que es complicado, pero de verdad agradecerles a todos ustedes su participación. Me da mucho gusto que hubiesen estado llegando todas estas preguntas. Rápidamente preguntan, ¿la falta de democracia es el origen de la corrupción? Y luego, de hecho las ordené en un esquema que fuera las ideas pudiendo ser, gracias, digamos concatenadas para responder. Luego, según la primera evaluación vinculante del Info, ¿no?, los partidos políticos peor evaluados, y aquí ponen a varios, que ustedes pueden checar la tabla, pero se los digo por transparencia, son Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza. ¿Qué tan factible es, según el que pregunta, sería armonizar las legislaciones electorales y de transparencia con el fin de que los institutos electorales castiguen las bajas calificaciones en materia de transparencia? Yo sería feliz para quien haya hecho la pregunta. La que sigue, del 1 al 10, siguiendo con el tema de evaluación, ¿en qué nivel consideran que nos encontramos en temas de rendición de cuentas en materia electoral, si es que se pudiera dimensionar? Después preguntan, si bien ha mejorado la técnica de la organización electoral, sin embargo la rendición de cuentas no. Esto no es consecuencia de la presión que ejercen los partidos dentro de la integración de los órganos electorales, a propósito de la captura que por aquí se habló. Después preguntan, ¿cuándo se puede llegar a una independencia en relación con este último tema y autonomía de las autoridades electorales? Se considera entonces que se debe sancionar a los representantes y no a los institutos e instituciones políticas. Preguntan, ¿tendrían que ser más severos los controles de fiscalización, pero a los partidos políticos? Afirma más bien. Dice, ¿les sale muy económico a estos las sanciones cuando transgreden la ley en cuanto a la fiscalización? Mientras las sanciones continúen siendo multas, pareciera que todo queda en la impunidad. ¿Qué proponen al respecto? Luego, ¿de qué manera se puede combatir la complicidad entre los ciudadanos y los partidos políticos? Ya que los partidos pagan a los ciudadanos en efectivo por la representación en casilla y promoción del voto, solicitándole como requisitos firmar documentos donde se menciona que su participación es voluntaria y no recibirá peso alguno. Ese recurso no se transparenta, por cierto. Y finalmente, en relación así con esta idea que tratamos de organizar así, dice, con lo que es el tema de esta mesa, ¿realmente hay una verdadera rendición de cuentas de las autoridades electorales y partidos políticos? Pregunta. Y luego vuelve a preguntar, ¿hacia dónde va el dinero que se les multa a los partidos políticos por cualquier sanción que se les hace? Si es transparente el tema de las sanciones y el tema económico que contraen. Ese sería, digamos, el panorama general de las preguntas que agradezco. Y una última, ¿no?, una última que dejé, aquí llegó otra. Esta es para mí. Bueno, pues veo hasta el último, si da tiempo, con mucho gusto. Y una última que no está en este contexto, pero que también es importantísima y por eso la puse aparte, no porque no fuera importante, sino para, les decía, primero contextualizar las otras. Esta es cómo pueden ejercer sus derechos en materia de rendición de cuentas niños, niñas y adolescentes. Entonces, el primer bloque sería en el mismo orden que fuimos haciendo uso de la voz, si les parece. Y entonces, maestro Edwin, si quieres hacer uso, por favor, y perdón nuevamente de verdad por el tiempo que se gasta tan pronto, pero bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra.
Bueno, trataré de, también son diversas preguntas y trataré de englobarlas en el siguiente comentario. Retomo la literatura en materia electoral. Un investigador de este instituto, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, señala lo siguiente. Señala que en la perspectiva latinoamericana, el nivel de especialización, el nivel de profundización, el nivel de técnica que lleva la materia electoral ha llevado a concebir algo que se llama la justicia electoral especializada. Esa justicia electoral especializada, que es propia de los modelos latinoamericanos, hay diversas voces, diversos textos, que bueno, que se sienten muy orgullosos de tener esa justicia electoral especializada. Un proceso de gobernanza en el que hay una entidad administrativa, hay otra entidad jurisdiccional, hay una entidad que tiene como finalidad la persecución de delitos. Eso es, digamos, en este modelo nacional, pero eso también se replica bajo el esquema federal en el modelo subnacional. Es muy complejo. Y esto que nos podemos sentir que hay elementos para poder decir hay fortalezas institucionales, también habría que pensar lo que ahorita señalaban en la mesa. Es que el problema de esta complejidad en la arquitectura institucional es que está basado en un profundo sentimiento de desconfianza de las instituciones electorales, de los actores políticos, de los jugadores en general. Esa profunda desconfianza lo que ha llevado es que se haya hecho esta arquitectura tan robusta que tiene diversas instancias, que persigue tantas conductas en las cuales no existe ese elemento de confianza respecto de partidos políticos, instituciones, autoridades electorales, entre otros jugadores. Señalaban aquí en la mesa el nivel de desconfianza que tienen los partidos políticos en la región latinoamericana. Si nosotros le echamos un vistazo al informe Latinobarómetro, prácticamente de todos los años, van a ver cómo sale rankeado en el índice de percepción los partidos políticos. De manera sistemática salen mal rankeados los partidos políticos. Con lo cual, como podemos observar, no es algo que se circunscriba a México, sino a toda la región latinoamericana. Yo quisiera finalizar con que es que el problema en las democracias en consolidación, las democracias emergentes, es que no basta con ganar elecciones en las urnas. Si bien es cierto esta parte instrumental, como bien lo señala Bovero, de meramente transformar los votos en representación política, es un asunto que nos ha llevado décadas, decía aquí el doctor, parece ser que volvemos a problemas antiguos, pero son problemas presentes, que nos ha llevado décadas. Parece ser que eso no es suficiente. El que se ganen las elecciones en las urnas, el que se construyan mayorías, no es suficiente. Para ser demócrata se tiene que hacer un ejercicio sistemático, diario y cotidiano. Y ahí es donde se engarza la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no se gana en las urnas. La rendición de cuentas es un esquema que se tiene que hacer día con día por parte de los distintos sujetos y que la ciudadanía esté velando y observando porque efectivamente esta rendición se haga de manera óptima, adecuada y plausible. Muchas gracias. Adelante, Fabi, por favor. Doctora Fabiola, gracias. Bueno, listo. Sí, son muchas preguntas. A mí me gustaría cerrar con dos ideas que conectan, creo que, dos grupos de muchas de las preguntas. Una, esto de la importancia que tiene la información en democracia. De nada sirve generar más y nuevos mecanismos de consulta si no existe información. Les cuento rápidamente. En el 2017 me tocó estar en las elecciones para jueces y altas autoridades jurisdiccionales en Bolivia. Bolivia es el único país que elige mediante sufragio popular a sus jueces. Lo que yo observé, invitada por un organismo internacional en mi calidad de experta después de estar 10 días ahí, es que la gente no tenía posibilidad de saber por quién estaba votando. Si en unas presidenciales, cuando son 5, 6, quizás hasta 10 candidatos presidenciales, la gente no tiene la suficiente cantidad de información para formarse una buena idea de quién es la mejor opción, en un contexto en donde en la boleta hay más de
o cerca de eran 194 aspirantes, me parece, y además estos no tienen posibilidad de hacer campañas porque no son cargos de elección popular y entonces no tienen que prometer nada porque son jueces y esperamos que sean imparciales, es muy difícil entonces pensar que más democracia son más mecanismos. Tenemos que apostarle a la información y lo mismo pasa con corrupción, que es donde hay algunas de las preocupaciones. La información permite que realmente se generen procesos de rendición de cuentas que implican que desde los gobiernos, los partidos políticos o cualquier persona que maneja recursos públicos ofrezca las cuentas y los cuentos también, que nos digan a qué se refieren esas cuentas y que las personas, las ciudadanas y los ciudadanos tengamos la posibilidad de auscultar esa información y poder hacer cuestionamientos y pedir explicaciones a los gobiernos. En materia de corrupción es igualmente válida esta idea que si no se tiene información es muy difícil que podamos fortalecer y crear una sociedad civil crítica, informada, que tenga la posibilidad de exigir que se cumplan las cosas. En cuanto a los partidos políticos y la rendición de cuentas, pues tampoco daría mucho tiempo para mostrar evidencia de cómo no están comprometidos realmente en términos generales, aunque es una afirmación que requeriría muchos matices, pero les pongo un ejemplo. El padrón de afiliados de los militantes de los partidos políticos. Tomó años que los partidos políticos estuvieran dispuestos a medio dejar que entonces IFE pudiera revisar estos padrones y ponerlos a disposición de las personas. Y esta resistencia no es gratuita. No solamente tiene que ver con rendición de cuentas, sino también con el propio mantenimiento del registro como partido político. Porque uno de los requisitos es que cuenten con un número mínimo de fuerza que acompañe sus ideas, no solamente al momento de conseguir registro, sino también para mantenerlo. Y entonces en este país había una práctica muy común de doble o múltiple afiliación. La reforma del 2008 en ese sentido prohíbe que las personas estén afiliadas a más de un partido político, con el objeto de poder saber efectivamente cuál es la fuerza política de cada uno de los partidos. Aún así, los padrones están desactualizados, es muy difícil poder acceder a información actualizada y confiable. Muchas gracias. Por favor, doctor Daniel. ¿Por qué nos hacen esto, Dios santo? Pero bueno, vale. Tipo telégrafo. Primero, mientras el costo para los partidos políticos de cualquier tipo de anomalía en la que incurran en materia electoral se cubra con dinero, en política todo lo que se paga con dinero es barato. Y es más barato cuando se paga con dinero que todos nosotros les damos. Entonces, creo que ese es un primer tema, ¿sí? Segundo, si las autoridades en el más alto nivel, como se demostró en 2006 y en 2010, el presidente de la República, pueden intervenir de manera impune en los procesos porque se hace una lectura bastante sesgada del contenido del artículo 108 constitucional, también va a ser barato para quienes encabezan la titularidad de las instituciones torcer la voluntad popular. Tercero, si los partidos políticos son escuela de democracia, vehículos que hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder, como destaca el artículo 41, yo nunca he entendido la contradicción que existe entre la teoría política y el contenido de nuestra Constitución, porque si yo leo a Duverger, a Sartori, a Cerroni, a cualquier otro de ellos, Gramsci, yo lo que encuentro es que los partidos políticos son autoritarios, que los partidos políticos se comparten con las iglesias, comparten con los ejércitos, estructuras verticales. Encuentro las leyes del hierro de las oligarquías, encuentro cómo los partidos políticos capturan las cámaras, capturan las instituciones, y no entiendo cómo esos espacios tan antidemocráticos pueden construir democracia. O sea, la verdad es que yo creo que soy muy bobo, debo ser un tarado ingenuo, perdón. Y yo reiteraría lo que dije, o sea, un gobernante, si como lo dice Bobbio, por cierto no estoy a favor de su dimensión instrumentalista de democracia, pero bueno, si como lo dice Bobbio,
la democracia es el gobierno de lo público en público. Yo me acuerdo mucho de la carta robada de Edgar Allan Poe y la problemática de la transparencia, el cómo se visualiza algo para poderlo ocultar. ¿Necesitamos los ciudadanos que nuestros gobiernos nos transparenten las cosas? No, ellos deberían de estar felices de informarnos, porque si nos informan y aceptamos sus gestiones, nosotros estaríamos muy gustosos de decir, sigan gobernando. Así de sencillo, así de básico, así de simple. Y ya me callo porque no soy muy popular cuando me pongo así de romántico. Pues me ha encantado participar en esta mesa, de verdad, y yo creo que a ustedes también escuchar a todos y cada uno de los expositores ha sido un deleite, y pues nos falta mucho tiempo para escucharlos a cada uno. Maestro, de verdad, un gusto, y coincido contigo. Y nada más, si me permiten, en un minuto, que yo me daré nada más un minuto para atender a quien pidió una respuesta. Yo no quisiera hablar del gobierno actual y de ninguno, porque creo que mi posición no me lo permite, ¿no? Pero si me permiten una opinión personal, ¿no?, al margen del cargo, y además porque sé que estoy en un foro académico, sí quisiera decir que pues no estoy de acuerdo en algunas posturas que van en contra del tema de la transparencia, ¿no? O sea, es algo que yo sí creo en este tema, creo en la rendición de cuentas, precisamente para lograr eso que dijo el maestro mucho mejor que yo. Si la rendición de cuentas sale no como obligaciones de gobierno, sino como un quehacer que debiéramos tener, porque forma parte de ese trabajo que cotidianamente realizamos, todo el mundo estaría contento con nuestro trabajo si ese trabajo se hiciera y se transparentara muy bien. Entonces yo creo que no necesitamos tantos mecanismos, ¿no? Yo alguna vez fui contralor y tampoco creo en esas estructuras. Para mí no se evalúa la labor y también con eso trato de contestar todas las preguntas, no se evalúa la labor de las instituciones a base de establecer cuántos sancionados, elevar las multas y hacer castigos así tan relevantes, porque ya nos dimos cuenta que esos aparatos no funcionan. Eso no es lo que hace que la gente sea transparente, que sea ética, que trabaje con gusto. Lo que hace es que cada uno como individuo aporte lo que tiene que aportar con un trabajo honesto y con esa rendición de cuentas y esa apertura que además permite que las personas participen, porque estarán contentas y satisfechas del trabajo que se les está poniendo de manera voluntaria en la mesa. Entre más mecanismos buscamos para que haya rendición de cuentas y pretender ser democráticos, quiere decir que no están funcionando los mecanismos. Eso es lo que yo pienso, y entonces lo que necesitamos es adelgazar, que conste que no estoy a favor de eso tampoco en otros temas, ¿no? Pero sí adelgazar las estructuras para hacerlas más eficientes, porque a más estructura no necesariamente hay mayor eficiencia. Y alguien preguntó, ¿la falta de democracia es el origen de la corrupción? No, yo diría que la corrupción es el origen de la falta de democracia. Si seguimos en ese camino, obviamente nuestra democracia, el peor desafío que enfrenta, pues es que vaya hacia afuera, hacia abajo, que muera. Y eso no debemos permitirlo. Debemos nosotros ser el mejor mecanismo de control y de rendición de cuentas. Cada uno de nosotros somos el mejor mecanismo de control y de rendición de cuentas. Muchas gracias. Y en cuanto a los niños, alguien preguntó que cómo los hacíamos partícipes. Eduquemos a los chicos desde abajo, desde la escuela básica, me refiero, perdón, al decir, desde la casa, ¿no?, desde los ámbitos tecnológicos que ahora son de ellos. Desde ahí comencemos a educarlos para que crezcan en un entorno muy distinto. Creo que la base de todo es la educación. Muchas gracias. Y estamos en la casa, que lo pone de ejemplo. Gracias. Y entrego, para finalizar, agradeciéndoles, antes de darles su diploma, ya sé que ya se quieren ir corriendo, es que quiero que por favor me acompañen con un fuerte aplauso para entregar cada uno de los reconocimientos al doctor Edwin Cuitlagua Ramírez. Para la doctora Fabiola. Para el doctor, muchas gracias. Me hubiera encantado que usted me diera clases, pero
pero igual voy a ir de oyente a algunas cuantas. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y el aplauso es para ustedes. Gracias. Gracias. Nos piden una foto, por favor. ¿Podemos acomodarnos para una foto de este momento histórico?